En el mundo del espectáculo, hay nombres que brillan por su talento y otros que resplandecen por los secretos que esconden detrás de sus rostros. Michael Jackson, Donatella Versace, Simon Cowell, Linda Evangelista, Mickey Rourke y Katie Price. 6 figuras que vivieron bajo el mismo hechizo, el deseo insaciable de la perfección. Pero detrás de los focos, la fama y las cirugías millonarias, existen historias mucho más oscuras. Michael Jackson, el rey del pop, transformó su cuerpo de manera tan radical que muchos creyeron que había algo más detrás, una obsesión con su identidad, su infancia e incluso con su propia raza. Donatella Versace heredó un imperio tras el brutal asesinato de su hermano Gianni, pero su búsqueda de poder y aceptación la llevó a una transformación física y emocional que casi la destruye. Simon Cowell, el hombre que construyó carreras y talentos, terminó siendo víctima de su propia vanidad. Linda Evangelista, la supermodelo perfecta de los años 90, reveló entre lágrimas que un tratamiento estético la desfiguró para siempre. Mickey Rourke, el actor rebelde seductor, perdió su rostro y su carrera en una guerra personal contra sí mismo. Y Katie Price, la reina del escándalo británico, convirtió su vida y su cuerpo en un espectáculo sin fin. Pero, ¿qué hay detrás de estas transformaciones? ¿Fueron víctimas de la fama o cómplices de una industria que exige perfección a cualquier precio? Hoy descubrirás los secretos más ocultos, las confesiones más duras y las caídas más profundas de estas 6 leyendas que lo tuvieron todo, pero pagaron el precio más alto. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Y antes de continuar, te pido, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo es fundamental para que YouTube recomiende este video a más personas, y así mantenemos viva esta comunidad apasionada por los misterios y detrás de cámaras de las celebridades. Activa la campanita y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a tus ídolos. Michael Jackson, un nombre que atravesó generaciones, rompió barreras y transformó la música para siempre. Pero detrás del brillo, del baile impecable y de la voz angelical, existía un hombre profundamente atormentado, alguien que luchaba contra demonios invisibles, contra el peso de su propia genialidad y contra una fama que, poco a poco, lo consumía por completo. Desde muy pequeño, Michael no conoció lo que era vivir una infancia común. Bajo la estricta vigilancia de su padre, Joe Jackson, un hombre autoritario y perfeccionista, Michael aprendió que el error no era una opción. Creció en los escenarios, ensayando durante horas, mientras veía a sus hermanos como compañeros de trabajo, no como compañeros de juego. Esta infancia robada dejó marcas profundas en su mente, marcas que lo acompañarían hasta su último suspiro. Cuando su carrera en solitario comenzó, Michael ya no era solo un cantante, era un fenómeno. El álbum Thriller lo colocó en un nivel que nadie había alcanzado antes, y el mundo entero se inclinó ante su talento. Pero cuanto mayor era el éxito, más solitario se volvía. La presión para mantenerse perfecto, para ser siempre el número 1, era insoportable. Y fue en ese periodo cuando comenzaron los cambios físicos, discretos al principio, pero cada vez más drásticos con el paso de los años. La nariz más fina, la piel cada vez más clara, el mentón remodelado. Muchos creían que Michael intentaba borrar su origen, pero la verdad puede ser mucho más compleja. Él afirmaba sufrir de vitíligo, una enfermedad que causa la pérdida de pigmentación de la piel, y usaba maquillaje para uniformar el tono. Aún así, las especulaciones nunca cesaron. Cada aparición pública se convertía en un evento, y cada foto nueva generaba un torbellino de críticas y teorías. Al mismo tiempo, su relación con los medios se volvía cada vez más tensa. Michael era perseguido por cámaras, periodistas y rumores constantes. Decían que dormía en una cámara de oxígeno, que había comprado los huesos del hombre elefante, que quería vivir para siempre. Estas historias, muchas veces creadas o distorsionadas por la prensa, lo transformaron en un personaje casi mitológico, mitad humano, mitad leyenda. Y quizá, inconscientemente, se dejó llevar por ese mito. La obsesión por la juventud y la perfección se volvió evidente. Se rodeaba de símbolos de pureza, niños, animales y el rancho Neverland, que parecía más un parque de diversiones de ensueño. Para muchos, Neverland era su intento de revivir la infancia perdida. Para otros, era el escondite de secretos más oscuros. Las acusaciones de abuso infantil sacudieron profundamente su imagen. Aun siendo absuelto, Michael nunca volvió a ser el mismo. Su salud emocional se deterioró, su comportamiento se volvió errático y su apariencia casi fantasmagórica. Aún así, continuaba planeando lo imposible, un regreso triunfal.
El show This Is It sería su redención, la oportunidad de demostrar al mundo que el rey del pop todavía reinaba. Pero el destino tenía otros planes. El 25 de junio de 2009, el mundo se detuvo. Michael Jackson había muerto a los 50 años, víctima de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de medicamentos. El impacto fue global. Millones de fans lloraron en las calles, y su muerte se convirtió en un evento planetario. Pero, al igual que su vida, la muerte de Michael también estuvo rodeada de misterio. Las teorías no tardaron en surgir. Unos creen que fue víctima de su propio equipo médico, otros que fue asesinado por intereses financieros, y hay quienes juran que nunca murió, que solo se cansó de la fama y decidió desaparecer. Lo que realmente sucedió, quizá nunca lo sepamos. Lo que sí es cierto es que Michael Jackson se convirtió en el retrato perfecto de la dualidad humana. El genio y el hombre quebrado, el ídolo y la víctima, el símbolo de la perfección y el ejemplo de cuánto puede destruir la perfección. Entre bastidores, era tímido, inseguro y necesitado. Buscaba amor, pero recibía adoración. Quería paz, pero vivía en medio del caos. Su relación con Lisa Marie Presley, la hija del rey del rock, fue uno de los capítulos más intrigantes de su vida. Muchos creyeron que era una estrategia de marketing, pero quienes los conocieron afirman que había algo genuino entre ellos, una conexión entre dos herederos de imperios musicales, ambos marcados por el peso de la fama. Sin embargo, la relación no resistió la presión y terminó de manera amarga. Michael, cada vez más aislado, se sumergió en un ciclo de soledad y dependencia emocional. Aún así, su arte permaneció intacto. Sus coreografías, videoclips y composiciones continúan inspirando a artistas de todo el mundo. Rompió barreras raciales, redefinió el pop y transformó el escenario en un templo de expresión. El precio de la inmortalidad, sin embargo, fue demasiado alto. Michael Jackson alcanzó lo que todos desean, la eternidad, pero lo pagó con aquello que nadie quiere perder: la paz, la libertad, quizá la propia esencia. Y al final, el hombre que quería ser eterno terminó convirtiéndose exactamente en eso: eterno. Un nombre que el tiempo no puede borrar, pero que también carga con el peso de una pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Michael Jackson fue víctima de la fama o el propio arquitecto de su destrucción? Donatella Versace, un nombre que lleva brillo, poder y misterio en cada sílaba. Pero detrás de los vestidos dorados, de las pasarelas brillantes y de las gafas oscuras que rara vez se quita, existe una mujer que vivió el lujo y el infierno en dosis iguales. Cuando su hermano, Gianni Versace, fue brutalmente asesinado frente a su mansión en Miami, el mundo de la moda se detuvo, y la vida de Donatella cambió para siempre. No solo perdió al hermano, perdió el corazón de la familia, el genio creativo que había transformado el apellido Versace en sinónimo de audacia, sensualidad y poder. A partir de ese día, Donatella tuvo que enfrentar algo para lo que nadie la había preparado: la soledad del mando, el peso de un imperio y la sombra constante de una leyenda. Al principio, pocos creían que lograría mantener viva la marca. Gianni era el artista, el visionario, y Donatella, hasta entonces, siempre había trabajado detrás de escena: la confidente, la musa, la hermana fiel. De repente, se encontró frente a un imperio de miles de millones, rodeada de ejecutivos, críticos y una prensa ansiosa por decretar su caída. El dolor de la pérdida la sumió en un periodo oscuro. Comenzó a aislarse, buscando refugio en fiestas, excesos y drogas. Su apariencia comenzó a cambiar, y el espejo, antes aliado de la elegancia, se convirtió en un enemigo silencioso. Las cirugías plásticas se multiplicaron, y el rostro que alguna vez fue símbolo de glamour se transformó en un reflejo de sufrimiento y de intento de control. Donatella parecía intentar esculpir en su propia piel una nueva identidad, una forma de sobrevivir sin el hermano, sin el pasado, sin el peso de un nombre que todos esperaban que honrara. Aún así, incluso en la oscuridad, había una llama que no se apagaba. Donatella siempre fue estratega. Mientras la prensa se concentraba en sus transformaciones físicas, ella trabajaba detrás de escena, planeando el renacimiento de la marca. Decidió que el imperio Versace no moriría con Gianni. En medio del caos emocional, asumió el riesgo de cambiarlo todo. Rejuveneció el estilo de la marca, se acercó a celebridades y transformó el glamour de los años 90 en un espectáculo moderno. Trajo a Madonna, Lady Gaga y Beyoncé al centro de la escena. Mujeres fuertes, provocadoras, dueñas de sí mismas, el reflejo de la propia Donatella. Cada colección pasó a llevar no solo lujo, sino un mensaje: la supervivencia. No quería solo crear moda, quería demostrar al mundo que estaba viva. Pero el precio fue alto.
En los años siguientes, Donatella enfrentó crisis de ansiedad, dependencia química y una constante batalla interna contra su propia imagen. En entrevistas raras, admitió que vivió años en negación, intentando enmascarar el vacío con éxito y apariencia. Dijo una vez: «Perdí a mi hermano y luego me perdí a mí misma». Pocos sabían cuán literal era esa frase. Llegó a alejarse temporalmente del mando creativo para cuidar su salud, y fue en ese periodo cuando comenzó su verdadera transformación, no estética, sino espiritual. Donatella aprendió, poco a poco, a aceptar sus cicatrices, tanto en el rostro como en el alma. Volvió más fuerte, más consciente, y finalmente comenzó a usar su dolor como combustible. La mujer que un día vivió a la sombra de Gianni comenzó a brillar por sí misma. Bajo su liderazgo, Versace volvió a la cima de la moda mundial, recuperó prestigio y facturación y redefinió el concepto de poder femenino. Creó un imperio moderno sobre las ruinas de la tragedia. Hoy, Donatella es una figura casi mítica. Su cabello rubio platinado, su piel bronceada y su postura imponente se han convertido en su armadura. Cada aparición pública es calculada. Cada palabra dicha lleva el peso de quien sobrevivió a lo imposible. Muchos todavía la juzgan por su apariencia, pero quien observa con atención percibe que su verdadera transformación fue interior. Donatella ya no intenta ser perfecta, intenta ser auténtica. Y quizá ese sea el secreto de su fuerza. Representa algo raro en el universo de la moda: la imperfección que inspira, la vulnerabilidad que empodera. Mientras otros se perdieron intentando parecer eternamente jóvenes, Donatella aprendió que el verdadero poder es mantenerse de pie cuando todo se derrumba. Hoy, con más de 60 años, sigue al mando de la marca que lleva su sangre y sus recuerdos, y cada desfile es un homenaje silencioso al hermano que le enseñó a soñar. Pero, al mismo tiempo, es también un recordatorio de quién se convirtió por sí misma. Una mujer que transformó el dolor en arte, el duelo en fuerza y el vacío en poder. Y por eso Donatella Versace sigue fascinando al mundo, no solo por la moda que crea, sino por la historia que lleva. Porque, al final, nos muestra que el verdadero lujo no está en el oro ni en la fama, está en sobrevivirse a uno mismo y aún tener el coraje de reinventarse frente a las cámaras, las críticas y el espejo. Simon Cowell, el hombre detrás de algunos de los programas de talento más grandes del mundo, siempre fue visto como el juez implacable, aquel que con una simple mirada o comentario podía destruir sueños o convertir a alguien en estrella. Desde los tiempos de American Idol hasta el éxito global de Britain's Got Talent y de X Factor, Cowell construyó un imperio basado en su personalidad fuerte, carisma sarcástico y un olfato impresionante para descubrir talentos. Pero detrás de las cámaras existía otro tipo de juicio, el propio frente al espejo. La presión de mantenerse joven, relevante y poderoso en un mundo obsesionado con la apariencia lo llevó por un camino de excesos que casi le hizo perder lo que más lo definía: su propia identidad. Durante años, Simon fue símbolo de confianza y control. El traje impecable, la sonrisa contenida y la frialdad calculada eran su armadura. Pero a medida que pasaban los años y la televisión de realidad se convirtió en un juego de imagen y vanidad, comenzó a sentir el peso de una industria que exige perfección, no solo en el escenario, sino en el rostro. Fue entonces cuando inició una serie de intervenciones estéticas que prometían rejuvenecimiento instantáneo. Botox, rellenos, lifting. Cada procedimiento parecía solo un pequeño ajuste, hasta que el resultado se volvió imposible de ocultar. Poco a poco, el rostro de Simon Cowell dejó de ser el de un hombre confiado y se transformó en algo casi irreconocible. Las redes sociales, implacables como solía ser con los concursantes, no perdonaron. Memes, críticas y bromas inundaron Internet. El público que antes lo veía como una figura de autoridad comenzó a percibirlo como un ejemplo de lo que el miedo a envejecer puede causar. Y lo más curioso es que, mientras su apariencia se distorsionaba, su carrera continuaba en ascenso. Cowell seguía creando programas, juzgando competencias y lanzando artistas, pero algo dentro de él había cambiado profundamente. En entrevistas posteriores, admitió su arrepentimiento con una sinceridad rara. Parecía un muñeco de cera, confesó, reconociendo que había ido demasiado lejos. La frase se volvió viral, no solo por el impacto, sino por la humanidad que revelaba. Por primera vez, el hombre que siempre juzgaba a los demás se juzgaba a sí mismo. Tras la avalancha de críticas y reflexiones, Simon decidió revertir los procedimientos e intentar recuperar su apariencia natural. El proceso no fue simple, ni física ni emocionalmente. Cada sesión de corrección era también un intento de reencontrar quién era realmente antes de las presiones, los flashes y la búsqueda incansable de la juventud.
Comenzó a alejarse de los focos por un tiempo, reapareciendo poco a poco con un aspecto más sereno y auténtico. Y fue en ese retorno que el público notó algo diferente. La mirada de Simon estaba más humana, menos arrogante, más consciente del precio que se paga cuando se intenta congelar el tiempo. Hoy habla abiertamente sobre los errores del pasado y sirve como ejemplo, no de vanidad, sino de redención. Transformó su propia vulnerabilidad en fuerza, y su historia inspira discusiones sobre la presión estética impuesta por la fama y la sociedad moderna. Sigue siendo el mismo Simon exigente, directo y con ese humor británico agudo, pero ahora hay algo más en su presencia. Un tono de humildad que antes parecía imposible. Simon Cowell es, sin duda, un hombre que ha vivido extremos. El éxito y la autocrítica, la vanidad y la vergüenza, el control y la pérdida. Y al atravesar ese espejo distorsionado, descubrió que la verdadera juventud no está en la piel estirada, sino en la capacidad de reinventarse y aceptar quiénes somos realmente. Hoy, cada arruga que lleva parece contar una historia, no de decadencia, sino de aprendizaje. Porque, al final, hasta el juez más duro del mundo tuvo que mirarse al espejo y darse a sí mismo una segunda oportunidad. Linda Evangelista, un nombre que, en los años 90, era sinónimo de perfección, glamour y poder. No era solo una supermodelo, era la supermodelo. La mujer que podía cambiar el color de su cabello un día y dictar tendencias al siguiente. Una presencia tan impactante que, en una ocasión, declaró con naturalidad: «No me levanto de la cama por menos de $10,000». Esa frase se convirtió en leyenda, reflejando el prestigio y la influencia que ejercía en una época en la que las modelos eran tratadas como verdaderas diosas. Linda estaba en la cima, desfilando para las mayores marcas, apareciendo en portadas de revistas y siendo admirada por millones. Pero el brillo que parecía eterno comenzó a apagarse, no por la edad, sino por algo mucho más cruel: la búsqueda de la perfección, la misma perfección que el mundo exigía de ella. Durante años, Linda vivió rodeada de cámaras, luces y expectativas. La presión por mantenerse impecable era constante, y como tantas otras mujeres de la industria de la moda, creyó que la tecnología estética podía ser su aliada. Un simple procedimiento llamado Cool Sculpting prometía eliminar pequeñas grasas localizadas sin cirugía. Parecía inofensivo, casi milagroso, pero lo que debería haber sido una pequeña mejora se transformó en una pesadilla. El tratamiento, en lugar de reducir la grasa, tuvo el efecto contrario. Causó una condición rara llamada hiperplasia adiposa paradójica, que hace que el cuerpo aumente las células de grasa en ciertas áreas, endureciendo y deformando el contorno natural. Cuando Linda comenzó a notar los cambios en su cuerpo, el choque fue devastador. Su rostro y cuello comenzaron a presentar deformaciones, lo que la hacía irreconocible incluso para sí misma. La mujer que un día fue admirada por la simetría y armonía de sus rasgos ahora se veía atrapada en un cuerpo que no reflejaba quién era. La vergüenza, el dolor y la sensación de impotencia la llevaron a alejarse del mundo, de las pasarelas, de las cámaras e incluso de sus amigos. Durante casi una década, Linda desapareció completamente de los medios. Nadie sabía lo que había sucedido, solo especulaciones y silencio. Mientras otras supermodelos de su generación, como Naomi Campbell, Cindy Crawford y Claudia Schiffer, continuaban brillando, Linda se escondió detrás de las cortinas del miedo y la tristeza. No solo perdió contratos y oportunidades, sino algo mucho más valioso: su autoestima. El espejo, que antes reflejaba a una mujer segura y poderosa, ahora mostraba un rostro marcado por el dolor. Ella describió la sensación como ya no poder reconocer mi propia imagen. Fue solo en 2021 cuando Linda decidió romper el silencio. Con un valor poco común, apareció públicamente y contó su historia al mundo, revelando las cicatrices físicas y emocionales dejadas por el procedimiento. La confesión fue un acto de liberación, no solo para ella, sino para miles de personas que también sufrieron los efectos de una industria que predica perfección pero oculta las consecuencias. Su revelación se volvió viral al instante. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y el mundo de la moda, por primera vez en mucho tiempo, se detuvo a reflexionar. Linda Evangelista se convirtió en símbolo de resistencia, vulnerabilidad y verdad. Demostró que incluso las personas más admiradas pueden ser destruidas por estándares irreales de belleza. En una industria que siempre vendió la imagen de juventud y perfección como sinónimo de éxito, Linda tuvo el valor de mostrar lo contrario: el precio que se paga cuando se intenta ser demasiado perfecta. Tras años de reclusión, Linda comenzó lentamente a retomar el control de su propia narrativa. Participó en campañas fotográficas que mostraban sus marcas con dignidad, no como fallas, sino como partes de su historia.
Volvió a posar para revistas, ahora no como la mujer intocable que alguna vez fue, sino como alguien que sobrevivió a su propia caída. Su voz se convirtió en un grito contra la dictadura estética, y su presencia, antes símbolo de vanidad, pasó a representar fuerza y autenticidad. Hoy, Linda Evangelista ya no necesita esconder su rostro. Enfrenta de nuevo las cámaras, pero con una mirada diferente, la de quien entiende que la belleza no está en la simetría perfecta, sino en el valor de ser imperfecta. Su regreso no fue un renacimiento común, fue un manifiesto silencioso contra todo lo que la destruyó. La mujer que un día cayó de pedestal no volvió a la cima. La destruyó, mostrando al mundo que no existe mayor poder que aceptarse tal como se es. Linda Evangelista, la supermodelo que fue desfigurada por la búsqueda de la perfección, se convirtió en el rostro de una nueva belleza, la que nace de la verdad, y al compartir su dolor, devolvió esperanza a millones que también se sintieron prisioneros del espejo. Porque, al fin y al cabo, la verdadera belleza no está en nunca caer, sino en tener el valor de levantarse y enfrentar al mundo de frente, sin filtros, sin máscaras y con el corazón expuesto. Mickey Rourke, uno de los nombres más fascinantes y controvertidos de Hollywood, siempre fue una figura que combinaba talento bruto, encanto y un toque de rebeldía que lo hacía imposible de ignorar. En los años 80, era el epítome del actor con aura de bad boy, con papeles que exaltaban su intensidad emocional y su magnetismo físico. Películas como 9 y medio semanas de amor y Ángel Heard consolidaron su fama, convirtiéndolo no solo en un símbolo sexual, sino también en un actor respetado por sumergirse en la complejidad humana. Rourke lo tenía todo: talento, una carrera en ascenso, la atención de los medios y de fans en todo el mundo. Sin embargo, su trayectoria estaba lejos de ser lineal. Estaría marcada por decisiones que, aunque parecieran audaces y libres en su momento, terminarían moldeando su imagen y redefiniendo su legado. El gran punto de inflexión en la vida de Mickey Rourke llegó cuando decidió dedicarse al boxeo profesional, una pasión antigua que hasta entonces parecía solo un hobby. Al ingresar al mundo del boxeo, Rourke comenzó a sufrir una serie de lesiones faciales graves, que comprometieron no solo su estética, sino también su salud. Con cada pelea, su rostro se transformaba, y con el tiempo comprendió que necesitaba cirugías reconstructivas para intentar recuperar lo que había perdido. Sin embargo, lo que parecía una solución se convirtió en una pesadilla. Los procedimientos, mal realizados por cirujanos que prometían milagros, acabaron alterando por completo sus rasgos. Él mismo confesó en entrevista su profundo arrepentimiento. «Fui al cirujano equivocado, arruinó mi rostro». Esa expresión de frustración y dolor resumía años de decisiones arriesgadas, donde pasión y vanidad se encontraron con consecuencias irreversibles. A pesar de tener el rostro transformado y muchas puertas de Hollywood cerradas, Mickey no desapareció. Por el contrario, comenzó a reinventarse, intentando reconstruir su carrera y, más importante, recuperar su propia identidad. El regreso triunfal llegó en parte con Sin City, principalmente con The Wrestler, película que recibió aclamación crítica y demostró que, independientemente de los cambios físicos, su talento nunca se había visto comprometido. La actuación intensa y la vulnerabilidad que mostró en pantalla reflejaban no solo a un personaje ficticio, sino también su propia trayectoria personal, un hombre lidiando con pérdidas, arrepentimiento y la búsqueda de redención. Más allá de los cambios físicos, la vida personal de Rourke también estuvo marcada por altos y bajos dramáticos. Sus relaciones, a menudo turbulentas, reflejaban la complejidad de un hombre dividido entre la fama y la necesidad de anonimato, entre el deseo de amor y la lucha contra sus propios demonios internos. Él mismo admitió que la industria de Hollywood es implacable, y que la presión estética y el juicio constante dejaron cicatrices profundas en su psique. Los medios no perdonaban y, muchas veces, amplificaban sus fallas y transformaciones físicas en memes y críticas crueles, dificultando aún más que recuperara su confianza y sentido de valor propio. Lo que distingue a Mickey Rourke de otras figuras trágicas de Hollywood es la manera en que enfrenta su historia. No intenta borrar su pasado ni fingir que los cambios en su rostro no existen. En entrevistas recientes, Rourke ha mostrado una brutal honestidad, reflexionando sobre sus decisiones con humor, crítica y, sobre todo, una perspectiva madura. Enfrenta su reflejo como una narrativa viva de quién es, un sobreviviente, un artista resiliente y alguien que entiende que la verdadera esencia no está en el espejo, sino en la autenticidad y en la capacidad de seguir luchando. Hoy, Rourke se mantiene relevante no solo por su talento, sino también por su historia de supervivencia y reinvención. Se ha convertido en una figura inspiradora para quienes enfrentan adversidades, demostrando que,
incluso cuando la apariencia cambia y el mundo parece dar la espalda, todavía es posible retomar el control de la propia vida. Mickey Rourke, el rebelde que perdió su reflejo, no es solo un rostro transformado. Es un símbolo de resistencia, coraje y de la eterna lucha entre pasión, fama e identidad. Su historia nos enseña que los verdaderos héroes no son los que permanecen intactos, sino los que encuentran la fuerza para continuar, incluso cuando todo parece perdido, y que la autenticidad siempre será más poderosa que cualquier estándar de perfección impuesto por Hollywood. Katie Price, conocida también como Jordan, es un ícono de la cultura pop británica cuya vida siempre ha sido un espectáculo público, un drama constante que se desarrollaba bajo los reflectores más implacables. Desde joven, Katie alcanzó la fama como modelo, pero pronto se dio cuenta de que la belleza y la notoriedad tienen un precio que pocos pueden soportar. Se convirtió en una figura obsesivamente observada, donde cada movimiento, cada cambio de imagen, cada decisión personal era analizada, juzgada y amplificada por los medios. Matrimonios tumultuosos, como los que tuvo con Peter Andre y Alex Reid, fueron seguidos en tiempo real por el público, con separaciones, reconciliaciones y escándalos amorosos convirtiéndose en titulares sensacionalistas. Cada relación parecía transformarse en una narrativa épica, y Katie se encontraba alternando entre papel de heroína y villana ante la opinión pública. Además de los romances, Katie enfrentó una lucha constante con su propia imagen corporal. Cirugías plásticas sucesivas, algunas de carácter estético y otras reconstructivas, moldearon su rostro y cuerpo, pero también trajeron críticas, rumores y comparaciones crueles. Llegó a admitir en entrevistas que se sentía prisionera de su propia imagen, reflexionando sobre el efecto que la fama ejerce sobre la percepción de sí misma. Aún así, Katie nunca permitió que esto la derrumbara por completo. Por el contrario, se reinventó varias veces. Empresaria, autora, presentadora de televisión, cantante ocasional e incluso influencer digital, demostrando que, detrás de los escándalos y críticas, existe una mujer resiliente que sabe capitalizar su notoriedad y transformar la controversia en oportunidades. Lo que hace a Katie Price fascinante es precisamente este delicado equilibrio entre vulnerabilidad y audacia. Enfrenta diariamente el peso de la fama, la exposición y el juicio público, pero sigue desafiando expectativas, rompiendo patrones y manteniéndose relevante. Sus entrevistas, a menudo sinceras y directas, revelan una personalidad que no se esconde, que admite errores, enfrenta fracasos y, sobre todo, persiste. La manera en que maneja crisis personales, escándalos financieros y turbulencias familiares demuestra que, aunque la vida bajo los reflectores pueda ser una prisión dorada, también puede ser un escenario para la reinvención constante. Hoy, Katie Price no solo es vista como un fenómeno mediático, sino como un ejemplo vivo de resistencia, valentía y adaptación, alguien que aprendió a transformar la atención negativa en combustible para continuar su trayectoria, reinventándose en cada capítulo de su vida pública. En conclusión, la vida de estas 6 figuras, Michael Jackson, Donatella Versace, Simon Cowell, Linda Evangelista, Mickey Rourke y Katie Price, nos muestra que la fama, el poder y la belleza tienen un precio que va mucho más allá de lo que el público percibe. Cada una enfrentó presiones inmensas, decisiones arriesgadas y crisis personales que moldearon no solo sus imágenes, sino también sus identidades. Sus historias nos enseñan que la trayectoria humana está hecha de altos y bajos, de glorias y caídas, y que el valor de enfrentar los propios miedos e imperfecciones es lo que realmente define la grandeza. Si te gustó conocer los detalles más profundos de estas vidas marcantes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. La suscripción es esencial para que podamos seguir produciendo contenidos detallados, intrigantes y que no encontrarás en ningún otro lugar, además de ayudar a YouTube a recomendar nuestros vídeos a más personas que, como tú, aman historias llenas de misterio y emoción. Comenta abajo qué te pareció el vídeo. ¿Cuál historia te sorprendió más o qué revelación te dejó impactado? Porque tu opinión es parte fundamental de esta comunidad. Y antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora, porque es aún más interesante y apasionante que este, con historias que te atraparán de principio a fin, y te garantizamos que no querrás perder ni un segundo.